Bueno, vamos a dar lugar ahora al doctor Gustavo Pérez, que es abogado en Derecho Empresarial y escritor, que va a traernos un tema que probablemente les interese bastante, que es los derechos del acompañante terapéutico, una defensa a la atención en salud mental. Si bien la ponencia va a tener que ver con todo aquello que la persona que ejerza el acompañamiento terapéutico es necesario que sepa en relación a sus derechos como trabajador del área de salud, y una mirada instructiva en relación a los derechos como ciudadano también, que siempre puede estar atravesado por el derecho común en relación a cuestiones laborales, de acuerdo a cómo se desenvuelva el encuadre en el que trabaje. Me gustaría, más allá de esto, que va a ser, como les decía, muy puntual, para quien se quiera informar sobre las diversas situaciones que pueden encontrarse en el campo de trabajo, quisiera decir que, bueno, esto que vengo mencionando de que el acompañamiento terapéutico es una prestación en salud, para mí puede ser encarado también desde este punto de vista que voy a desarrollar a continuación. El hecho de que el acompañante terapéutico, como actor, como agente en salud mental, sea reconocido como tal, es prácticamente aquello que a nosotros nos va a permitir pelear por los derechos de los más vulnerables. No tenemos que perder de vista que si nosotros estamos acá reunidos virtualmente en esta oportunidad, no es porque nos interesa puntualmente el derecho del personal de salud. Si bien, por supuesto, es un sistema en el que todos los elementos tienen que estar funcionando de la mejor manera posible, yo quisiera recordar que nunca, nunca, jamás hay que perder de vista que si existimos los que nos dedicamos a salud es porque queremos que las personas tengan derecho a la salud. Es entonces que se dan determinadas situaciones. Médicos, no médicos, disciplinas alternativas, disciplinas nacientes, voluntarios, actores sociales en la comunidad que trabajan en otras áreas no estrictamente de salud, pero que tocan de costado a lo que es la salud, o sea, todos. Tenemos que estar lo mejor posible, porque cuanto mejor estemos, mejor va a estar el sistema, ¿no? En la ponencia que va a desarrollar el doctor, vamos a poder ver que la situación gris en la que se encuentra el acompañante terapéutico hoy y el acompañamiento terapéutico como disciplina no hace más que obstaculizar la atención en salud y el acceso y la exigibilidad del derecho a la salud, a la misma. Cada vez que una persona en algún punto no reconoce al acompañamiento terapéutico y al acompañamiento de personas como un tratamiento, es lógico que lo que va a ofrecer de condiciones laborales no van a dar muchas ganas de trabajar. Es más, van a minar la vocación, van a perjudicar
eso que hizo que esa persona se ofrezca, se capacite. O sea, es como ir soplando ese fueguito que se tiene que mantener encendido para que esto no muera y para que la gente siga teniendo al menos la esperanza de tener una atención en salud que valga la pena. Con respecto a esta situación, me gustaría hacer una aclaración, ya que vamos a hablar de derechos y de trabajo y de acompañamientos. No es cierto que no exista al día de hoy reconocimiento del acompañamiento terapéutico. Lo que pasa es que prefiero decirlo en espacios como este, que tienen una seriedad diferente y un alcance más grande, que se me permite obviamente explayarme en todo un contexto donde hablamos de lo mismo. En realidad existe el acompañamiento terapéutico, está escrito, está reconocido. ¿Se sorprenden? Bueno, se los voy a explicar. ¿Por qué digo que existe? Porque en todos los cuadernillos de discapacidad y en todos los instructivos de discapacidad, de todas las obras sociales, prepagas, inclusive en aquellos casos en los que las personas se atienden en hospitales públicos, existe la posibilidad de acceder al acompañamiento terapéutico. O sea que existe. ¿O acaso, si quieren hagan la prueba, busquen instructivo en discapacidad de la obra social que más les guste? Y van a encontrar escrito acompañante terapéutico. ¿Qué pasa entonces? El acompañamiento terapéutico está reconocido, pero está reconocido como una técnica en salud, como una técnica, una manera, tal vez novedosa, ¿sí?, de abordar a personas que tienen discapacidad, porque lo que se requiere es certificado de discapacidad. Así que sí está reconocido el acompañamiento. Sí lo está. Es exigible. Está anotado. Lo que no está reconocido, o vamos a decirlo con las palabras que corresponden, lo que no está permitido es que esas técnicas sean ejercidas por personas que no tienen un título oficial en una carrera oficial de salud. No confundamos título oficial con carrera oficial en salud. Las carreras oficiales en salud, como líneas generales, hay excepciones, pero como para que no sea tanta la información, las carreras oficiales en salud están escritas por superintendencia, lo pueden googlear también si quieren, y son todas aquellas carreras que quienes tienen título de esa carrera pueden ir a inscribirse al Registro Nacional de Prestadores en Roque Sáenz Peña 530, creo que es. Microcentro. Es un registro, tal como lo dice la palabra, nacional, o sea, de todo el territorio, de prestadores. O sea, de todas aquellas personas habilitadas para realizar tratamientos en salud. No figura el acompañamiento terapéutico porque no existe la carrera de acompañamiento terapéutico para el Ministerio de Salud. Existe para educación, no existe para salud. Aunque estudiemos 7 años de acompañamiento terapéutico y sea una licenciatura, como creo que hay ahora en Santa Fe, no lo es para el Ministerio de Salud. Por supuesto, tiene más recovecos todo esto, pero la respuesta a lo que se circula por todos lados es: queremos reconocimiento del acompañante terapéutico. Está reconocido, ya está reconocido.
pero lo tienen que ejercer las personas con carreras oficiales en salud. Lo que hay que lograr entonces no es reconocimiento del AT, hay que reconocer que la disciplina, lo que hace un acompañamiento, o lo que hace una persona a través de un acompañamiento, sea reconocido como algo terapéutico, pero con fundamentos válidos, confiables. Eso es lo que no hay. Entonces, para los que no lo saben, sí existe. Pero el acompañamiento hoy no es una carrera, es una técnica. Por eso en las búsquedas laborales van a encontrar, se busca acompañante terapéutico, requisitos, licenciado en psicopedagogía, licenciado en psicología, licenciado, RNP, monotributo al día, y se enojan. Al final, ¿qué pedís? ¿Acompañante o psicólogo? Cada uno en su profesión. Es que no es una profesión, es una técnica. Una técnica que puede ejercer el psicólogo, una técnica que puede ejercer el psicopedagogo en escuela, una técnica que puede ejercer un psicomotricista, que ya se pueden registrar hace creo no tanto. Una técnica que puede ejercer un licenciado en musicoterapia. Una técnica que puede ejercer un médico si quiere. Un licenciado tiene que ser en enfermería. El acompañamiento existe. Lo que no existe es el acompañante terapéutico en sí mismo. Esto es algo que tienen que saber para saber qué pedir, porque si no se está pidiendo algo distinto a lo que se necesita. Y hay que encararlo desde la formación, desde la validez de la formación, que es lo que siempre creo que está fallando. Bueno, para no extenderme más, voy a dar lugar entonces al doctor Gustavo Pérez para que les cuente los avatares y cuestiones en relación a derechos laborales y situación laboral, porque cada vez que un acompañante trabaja en condiciones que no son las mejores, muchas personas se pierden de acceder al dispositivo de acompañamiento terapéutico por falta de oferta o, lo que es aún peor, acceden a un tratamiento ineficaz y sin fundamento teórico que lo respalde. Buenas a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer primeramente a la doctora Roldán Viesti por haberme invitado a participar en estas jornadas. Me presento, yo soy el doctor Gustavo Pérez, soy un abogado que hace 29 años que viene ejerciendo la profesión. Hoy les quería transmitir algunos aspectos sobre los derechos de los acompañantes terapéuticos. Disculpen que lea, pero es una forma de no dejar de lado los conceptos que quisiera expresarles en esta oportunidad. El acompañamiento terapéutico, sabido es que no ha sido reconocido legalmente como una profesión. Me refiero a una ley específica. Se lo define, por otra parte, como un dispositivo de salud, cosa que sinceramente no aporta mucho desde el punto de vista del derecho. Para el derecho es a lo sumo una disciplina que puede ser comparada a un oficio que requiere cierta preparación, teoría y práctica, un servicio que presta un particular en beneficio de una persona incapaz y que si bien debiera ser indicado y seleccionado este profesional por un profesional médico, en los hechos desgraciadamente no siempre es así. Para el derecho, en principio, es una persona que presta un servicio, que cobra por sus prestaciones que son contratadas libremente. Atento a su naturaleza, todo pareciera apuntar a que la relación jurídica en la que se ha de desenvolver el acompañante es una típica relación de locación de servicios, que no es otra cosa que un contrato en el cual una parte, llamada locadora,
presta un servicio para otra parte o en beneficio de ella, que se llama locataria. La locadora que presta un servicio cobra un precio en dinero por su prestación y la locataria es quien tiene la obligación de pagar ese precio. En otras palabras, el acompañante sería locadora de servicios y la familia o quien lo contrate sería la parte locataria. En esta relación ambas partes tienen derechos y obligaciones, siendo las que acabo de mencionar las básicas para ambas partes, o sea, prestar el servicio en condiciones o con arreglos a las reglas del arte en la materia para el AT y para la familia, la de recibir el servicio y pagar por el mismo. En este escenario, los derechos y obligaciones del acompañante deberán ser especificados en un contrato de locación de servicios, porque como recordamos no hay una ley que marque todo el tema del acompañamiento terapéutico. Entre otras cosas y modalidades fundamentales, este contrato debiera prever el encuadre de sus tareas, incluyendo, por ejemplo, horas, días y lugar donde se prestarán los servicios, funciones y, de ser posible, en qué cosas se traducen en los hechos concretos ese servicio, en qué cosas no comportan su obligación e incluso, según el caso concreto, qué cosas debiera evitar, siendo deseable la posible inclusión de un plan terapéutico, obviamente trazado por el equipo, objetivos y diagnóstico, etcétera, y todas aquellas otras cosas que pudieran tender, en la medida de la razonabilidad, al mejor desempeño de sus funciones, atendiendo a que la persona destinataria de sus prestaciones obtenga la mejor atención posible, y en ese mismo sentido y en beneficio de ambas partes también debiera prever la obligación del locatario de proveer la supervisión y quién la realizará. Otras cuestiones también podrían ser incluidas, que si bien son de menor jerarquía, no dejan de ser necesarias desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones fiscales, como ser la facturación, precio y modalidades de cumplimiento de estos extremos, y hasta cuestiones accesorias, como ser lo que ocurre cuando el AT enferma, y otros detalles que tienen efecto jurídico, como puede ser el plazo total de la contratación. Consecuentemente, ante la ausencia de marco regulatorio, si un contrato se firma sin este contrato, que debiera ser lo más completo posible, se va a hacer más dificultosa la tarea de la T, más dificultoso el desarrollo dentro de cánones éticos y técnicos, desde los cuales poder entonces brindar la mejor atención terapéutica beneficiosa y adecuada para el paciente, y desde los cuales los acompañantes pudieran ver realizada su misión. Lamentablemente, el caso que he visto con mayor habitualidad es aquel en que no se presenta oportunidad real y efectiva de suscribir un contrato. O sea, aquel caso en el cual la familia no desea firmar contrato alguno, no hay un equipo tampoco interdisciplinario que fije objetivos, etc. No hay tampoco supervisión, tampoco es común que se respete el horario de labor y que se supone que forma parte del encuadre. Y termina el acompañante prácticamente a estar a disposición de la familia, abarcando horarios cambiantes, desvirtuándose su rol y función con el paciente, al tiempo de entonces de restarle oportunidad al acompañante de brindar su necesaria atención a otras personas que también lo puedan necesitar. En ese contexto, el acompañante está desamparado ante situaciones que degradan su real finalidad en su rol terapéutico y lo convierten virtualmente en un trabajador desprotegido, quedando comprometidas la eficacia y excelencia de su atención. Esto nos lleva a tener presente un primer consejo, que es que se firme o no un contrato. El contrato existe igual, en forma verbal también puede ser un contrato, pero me refiero al instrumento escrito. Si no se firme o no, debe tenerse en claro cuáles son las partes de la relación jurídica o cuáles debieran ser las partes en esta relación jurídica. Una parte es obviamente el acompañante y la otra parte debe ser el familiar que lo contrata, y quien debe velar por la defensa del derecho a un encuadre terapéutico responsable, de forma tal de preservar al prestador en las funciones que le son propias, en beneficio obviamente del beneficiario, que es el incapaz, que es el paciente.
A esta altura debo señalar que es necesario proteger al acompañamiento terapéutico para que a su través asegurar la mejor calidad posible y eficacia de su abordaje. Así, por ejemplo, por efecto de la falta de encuadre, suscripción del contrato, exigencias de extremos formales que a veces son exagerados e incluso esperas eternas de pago por parte de algunas obras sociales o empresas de medicina prepaga y hasta la ausencia a veces total de pago, minan la eficacia de la prestación. Asimismo, los casos de exigencias familiares que son incompatibles con el rol de la T, la desprotección ante ausencias vacacionales de la familia e incluso por enfermedad de la T. Ahora bien, el derecho es uno solo. Su división en ramas, además de obedecer a diferentes situaciones, naturaleza jurídica, las relaciones implicadas, se debe principalmente a facilitar su estudio, pero el derecho es uno y es una herramienta, y como tal hay que utilizarla. Y si bien en una situación en la cual no hay marco regulatorio específico ni contrato, se complica la bondad de la prestación, hay soluciones. A veces no son las mejores. Así, al margen de lo visto en cuanto a la relación jurídica de locación de servicios, la ausencia de contrato podría llevar a la aplicación de las normas del derecho laboral. Ello en procura de la tutela de los derechos del acompañante, siendo posible encuadrar el asunto si se presentan ciertas circunstancias de hecho, a veces sí, a veces no es posible, como una relación laboral encubierta bajo otras formas no laborales, así se lo denomina técnicamente. Esta posible solución se vislumbra como una forma teórica de poder arribar a un haz de derechos que logre cierta estabilidad que posibilita la eficacia de la prestación en beneficio del paciente, pues una persona privada de todo derecho no será realmente efectivo y prontamente sufrirá el desánimo que podría transmitir a su noble misión. La legislación laboral establece una presunción, que es esta: se presume que hay contrato de trabajo cuando existe una prestación de servicios. Asimismo, la misma norma establece que esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Evidentemente, el acompañante no es empresario en el 99% de los casos. Con esto se abre la discusión y permite caracterizar este tipo de relación jurídica como regida por las leyes laborales. Y desde aquí se accede a una protección de los derechos de la T bajo la tutela del derecho laboral. A ello es dable sumar los siguientes conceptos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por la Ley de Contrato de Trabajo, dice su artículo 14. Asimismo, los derechos acordados a los trabajadores son irrenunciables, siendo nula toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo, tal como reza su artículo 12. Es deber entonces de la T defender sus derechos, pues a la postre será traducido en el derecho del paciente a recibir una prestación en condiciones de excelencia. Resulta irreconciliable con toda idea de dignidad que deje de ejercer legítimamente los derechos que la ley le acuerda a quien presta un servicio por un estipendio y a quien le han negado, este es el caso que estoy comentando, el acceso a la mínima protección legal de la ley, incluso civil, por negativa de suscribir el contrato que debieran haber hecho de locación de servicios. Entonces, como la ley se presume conocida por todos, aquel que se niega a firmar un contrato de locación de servicios es porque en realidad desea que la relación jurídica quede bajo el amparo de la ley laboral. En la especial actividad del acompañamiento es cierto que se haya involucrado una persona incapaz y que como tal es beneficiario principal de la atención a la que tiene derecho de recibir en las mejores condiciones posibles, siendo centro de una serie de protecciones legales, y es por tal motivo que el acompañante debe defender sus derechos, trabajar en condiciones dignas, no hacer cosas que no deba o que no sean propias de su rol o que perjudiquen su finalidad terapéutica. El acompañante que defiende sus derechos
defiende el derecho del paciente a una atención de calidad. Debo también hacer mención a un punto en especial. El acompañamiento terapéutico es un dispositivo en salud mental. No es gratuito humanamente para el paciente, ni tampoco para el acompañante. Concluir la relación laboral implica entonces concluir la relación transferencial y por lo tanto implica un duelo para ambos, mismo que será difícil de atravesar, porque de llegarse a una ruptura abrupta no habrá oportunidad para un proceso de desapego o como quieran llamar este proceso de ir concluyendo su relación. Puede por lo tanto causar mucho daño en ambas personas, tanto en el AT como en el acompañado. La falta de protección al acompañamiento terapéutico entonces conduce a la degradación de tan dedicada disciplina y la somete a una simple relación laboral informal o precaria, en la cual eventualmente se pondría al AT en una disyuntiva ética, al tener que optar por su propia subsistencia o el bienestar de la salud del paciente. Uno se pregunta entonces, ¿hay derecho realmente a someter a ambos a estos riesgos? Máxime cuando ese duelo, producto de la ruptura del vínculo, sabemos o presumimos puede causar un serio perjuicio. Desde el punto de vista jurídico debe respetarse el principio del derecho civil que establece el deber de no dañar. En otras palabras, indica que el deber de reparación surge con la producción de un perjuicio, pero ese deber de reparación surge siempre y cuando ese perjuicio no sea consecuencia del ejercicio legítimo de un derecho. El derecho laboral es irrenunciable, de forma tal que retener tareas es legítimo para el trabajador a quien se le ha privado de sus derechos básicos. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del derecho civil, aún en el caso de considerar la relación como una locación de servicios, me refiero, una parte tiene derecho a dejar de cumplir su prestación ante el incumplimiento de la otra, y eso se llama excepción de incumplimiento. Y es un efecto que se da naturalmente en todos los contratos donde existan prestaciones recíprocas. Sin embargo, no tiene tanto peso esta excepción como la que exime de prestar tareas devenida del derecho laboral. En el derecho civil todo se torna, por así decirlo, más discutible. Y en este caso habrá que acudir no solo al principio que dicta que el ejercicio legítimo de un derecho no puede constituir en ilícito ningún acto, no alcanza, sino también a cómo interpretamos la aplicación o el ejercicio de esta excepción de incumplimiento cuando se sabe, o se debiera saber, que la interrupción de la atención puede provocar un perjuicio en el paciente, que el paciente es una persona insana y está protegida por el derecho. Entonces, esto se debe ver bajo el cristal de lo que llamamos razonabilidad. Es un principio jurídico que se aplica a todas las ramas del derecho. Así, por ejemplo, en el caso hay que sopesar el daño posible frente a la gravedad del incumplimiento que ha tenido la otra parte. En otras palabras, el derecho a dejar de cumplir está realmente justificado en el caso concreto. Si ese derecho a dejar de cumplir en el caso particular importa un ejercicio regular de esa excepción. Y eso depende, por ejemplo, de la importancia de la obligación que ha dejado de cumplir la otra parte. Si ha dejado de cumplir una obligación fundamental en la relación, estaría justificada usar la excepción de incumplimiento. Ahora, si el incumplimiento es de una cosa de menor importancia, ya no lo estaría. Por este motivo, siendo tan desprolijo el actual abordaje del acompañamiento terapéutico, en muchos casos terminan en tratamientos interrumpidos abruptamente en defensa propia, pues tampoco los acompañantes son faquires que viven del aire y deben procurarse su manutención, viéndose así obligados a veces a aplicar la ley laboral para lograr su protección y retener tareas para evitar entonces que se le aplique el tema de la responsabilidad civil. Siempre obrando con la mayor responsabilidad, dando una oportunidad a la otra parte de cumplir y haciéndolo con profesionalismo. Y sobre todo, antes de iniciar enfrentamientos de ninguna
especie, menos los enfrentamientos abiertos, aconsejo recurrir a la consulta de un abogado y el apoyo de quienes luchan y bregan por el mejoramiento del sistema sanitario. Al margen de todo lo visto, debo puntualizar, por ser de utilidad, que nuestra ley civil, como ya dije, toma el principio básico del deber de no dañar. Por ende, quien provoca un perjuicio injustificadamente a otro debe reparar el daño causado. La reparación básicamente es llevar las cosas al estado anterior al acaecimiento del hecho dañoso, a como estaba todo antes de sufrirse el perjuicio. Y si eso no se puede, se resolverá la cuestión entonces en la obligación de dar una suma de dinero. A ello han de sumarse dos normas interesantes. La primera es que se ha introducido el deber de toda persona, en cuanto de ella dependa, de prevenir un daño injustificado. O sea, adoptar las medidas razonables para evitar que un daño se produzca o que de producirse pueda disminuirse su magnitud, y la obligación de no agravar un daño que ya se hubiera producido. La segunda norma que deben tener presente es la que permite valorar las conductas. Así se dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de previsibilidad de las consecuencias. También se tiene en consideración si existe una relación de confianza especial, teniendo en cuenta la naturaleza del acto, como también se tiene en consideración alguna condición especial o facultad intelectual en contratos, le hace relación contractual, que suponen una confianza especial entre las partes, y este es el caso. O sea, en buen romance la actividad conlleva riesgo de caer en un caso de responsabilidad civil con valoración de una conducta que lleva un grado alto de responsabilidad, atento a que pueden darse todos estos recaudos citados recién. Por lo tanto, el acompañante debe ser siempre cauto en su obrar para no causar perjuicios. Necesitamos, por lo tanto, que la disciplina sea reconocida como profesión liberal, que se legisle específicamente sobre la responsabilidad profesional y que se les permita acceder a un seguro de responsabilidad civil. Este seguro beneficia tanto a la T como al paciente. En tal camino, permítame agregar que sería deseable que en tal estatuto profesional se previeran derechos básicos que al mismo tiempo benefician a los pacientes, que tienen derecho a recibir una atención de excelencia, tales como derecho a la información de la situación del paciente, derecho a saber su diagnóstico, derecho a la información sobre los familiares o personas con las que tendrá contacto. Muchas veces el ámbito familiar no es el mejor. Derecho a un seguro específico que cubra accidentes y enfermedades. Los acompañantes prestan su yo, pero también prestan y ponen en riesgo su integridad física y mental en su actividad diaria. Tienen que tener derecho también a un seguro específico, como dije, de responsabilidad civil, derecho también a la supervisión y derecho al apoyo psicológico durante y después del desarrollo de su actividad. Y obviamente que rija entonces todos sus derechos y obligaciones, que se prevé una normativa también de ética profesional. En el ejercicio de sus funciones, el AT debe guardar normas de ética, pero esas normas de ética tendrían que ser uniformes y que se determine claramente sus incumbencias profesionales. Termino esta exposición con la esperanza de que todo esto haya dejado una luz de esperanza en aquellos acompañantes que se sienten en situación de indefensión. A todos también los profesionales que dudan sobre si externar o no a un paciente por no poder vislumbrar a dónde irán o en qué condiciones quedará su tratamiento. Y a todas las personas que necesitan tratamientos de excelencia. Y también a todos nosotros que desde el llano necesitamos saber que podemos contar con un servicio sanitario de calidad al que poder acceder en condiciones de equidad y en el cual ver respetados nuestros derechos más básicos, como es el poder acceder a la atención de salud mental. No debemos olvidar que ninguno de los que estamos escuchando esto estamos exentos. Contando entonces para ello con personas que obran con responsabilidad, con idoneidad, con vocación y con profesionalismo. Les envío a todos un abrazo y un cordial saludo. Hasta luego, hasta siempre.